Este pasaje es un pasaje interesante, complicado diría yo. Es una de las visiones del profeta Zacarías, después de todas las visiones que hemos estado viendo, ¿no? Visiones interesantísimas. El jinete en su caballo en medio de los mirtos, ¿se recuerda? Los 4 cuernos, los 4 carpinteros, el sumo sacerdote Josué con vestiduras viles, la forma como Dios viene para presentar aquel candelabro, aquellos 7 brazos en Zacarías capítulo 4, la manera como Zorobabel va a echar con sus manos el cimiento y que sus manos mismas van a acabar la obra para la edificación del templo. Todas estas cosas que hemos estado viendo, interesantes, especiales. Esta nueva visión, y esto es algo normal en la vida del profeta, pues el profeta de Dios recibe revelaciones de Dios. Es un proclamador de la palabra, alguien que declara la palabra. La palabra profética es una palabra dinámica, es una palabra de poder, que revoluciona, que cambia, que transforma. No es solo estático aquello, es dinámico. Una palabra profética estática es algo que se declara y se cumple en un momento, en el tiempo. Pero una palabra profética dinámica es la que trasciende fronteras, trasciende espacios, épocas, y llega hasta nuestros días para poder bendecir de manera igual como fue dicha mucho tiempo atrás, porque no va a cesar la bendición de la palabra de Dios, sino que permanece para siempre. Se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y este capítulo 5 del libro de Zacarías, el profeta Zacarías, nos habla de una nueva visión, y en esta visión hay varios elementos que se van a tratar o se van a explicar. Número 1, Zacarías va a darse cuenta de un rollo gigantesco, un tipo de pergamino. Otra versión de la Biblia lo traduce como un libro que está escrito por ambas caras, por ambos lados, por adelante y por detrás, y que se va a ver ahí algo que va a acontecer con personas que han hecho cosas no agradables delante de Dios. Algunos que saben interpretan esto o dicen esto, que es como uno de los pergaminos donde se escribieron los manuscritos originales de la misma palabra, rollos así que se desplegaban, que se abrían así, y que entonces se miraban escrita la ley de Dios ahí, como la ley y los profetas ahí como estaban escritos. El mismo Señor Jesucristo en una oportunidad busca el rollo donde estaba la profecía que hablaba sobre él, del rollo del profeta Isaías, y al buscar encuentra, y dice en Lucas capítulo 4 allá por el versículo 16-18: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha llamado entonces para dar libertad a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, a proclamar o predicar el año agradable del Señor, etc. Usted sabe muy bien ese pasaje. Pero en este caso es como un rollo, que es como una maldición que va a declararse ahí, que va a acontecer o se va a anidar en la vida de personas que no han hecho lo agradable o lo recto delante de Dios. Tiene que ver con el mismo pueblo. Si fuera para el mundo inconverso es otra cosa. De todas maneras, el proverbista declaraba en Proverbios capítulo 26: como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, así la maldición no vendrá sin causa. Habrá alguna causa para que se dé algún efecto, alguna causa, alguna cosa negativa para que la maldición se anide. Hay corazones ávidos, así dispuestos, así queriendo que se aniden en ellos algo no agradable, algo negativo, por lo malo que están haciendo. Y entonces hay algo que va a anidarse, se va a pegar a ellos, porque están ellos como un imán atrayendo aquellas cosas, sea porque alguien declaró algo negativo, sea porque no fueron obedientes a la palabra de Dios y por no obedecer vinieron maldiciones sobre sus vidas, como dice Deuteronomio 28.
Estas bendiciones vendrán sobre ti si obedeces los mandamientos que yo te prescribo hoy. Pero estas maldiciones caerán sobre ti si tú no obedeces los mandamientos que te estoy declarando también. Entonces esas son las cuestiones que suceden. Y pues la fuente de maldición definitivamente a veces somos nosotros mismos, al autodeclarar cosas o al autoconferirnos algunas cuestiones, porque nosotros sentimos que esas cosas son las que debemos decir acerca de nosotros mismos. Nos dejamos a veces usar por el enemigo, diciéndonos cosas muy feas, ofendiéndonos y declarando que la obra que Dios ha hecho en nuestra vida no sirve para nada. Es como una blasfemia delante de Dios al declarar que no servimos, cuando Dios dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces son cosas que a veces acontecen. Pero esto no dependería nada más de que alguien se autoconfirió una maldición, sino de su forma de conducta, de su pecado conductual, de su comportamiento negativo, de su separación del Dios viviente, del Dios todopoderoso, de no querer hacer la voluntad del Señor, de no tener un temor reverencial delante del Dios todopoderoso. Y acá lo expresa. Busque por favor Zacarías capítulo número 5. Busque por favor Zacarías capítulo número 5. Una versión le dije que dice que vio volar un libro, pero esta versión que yo le leo habla de un rollo, ¿no? Un rollo que volaba. La versión King James dice a flying roll, es un rollo volante, ¿no? Bueno, eso solamente para que vea algunas de las versiones ahí. La versión H2O dice así, un libro. Ahora, ¿lo tiene ahí Zacarías capítulo 5? Versículo número 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Pero es interesante esa expresión, de nuevo alcé mis ojos y miré. Esto debe ser algo que se tiene que dar continuamente en la vida de una persona que tiene intimidad con Dios. Visiones, sueños, manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo son el lenguaje del reino de Dios y son el lenguaje del Espíritu de Dios a la vida de los siervos de Dios. Muchas veces no te va a hablar el Señor como nosotros nos hablamos para podernos comunicar. Nos va a hablar por sueños, nos habla por visiones. Estamos dormidos, puede haber un sueño, ¿no? No un sueño así que porque una impresión que nos dio ver una película, una impresión que nos dio alguna situación que se presentó en el día, algo que nos pasó durante el día, quiero decir. No una cuestión porque algo nos cayó mal, no, porque algo que comimos nos hizo daño, pues no un sueño de esa naturaleza, no una pesadilla así. No porque vimos una película, pues, y esta película se repitió y en la película nosotros éramos el héroe que íbamos a rescatar a la doncella, a la princesa y tan, no eso pues exactamente, sino hablo de cosas que en verdad puedan ser edificantes y cosas que en verdad puedan ser de trascendencia o trascendentales para nuestra vida, que pueden ser hasta exhortaciones en un momento dado por algo que no estamos cumpliendo o algo que no estamos haciendo de manera adecuada, pero que Dios quiere revelar ese tipo de cuestiones. La vida de Zacarías, si usted lo mira, desde el inicio empieza a tener una serie de visiones, una serie de manifestaciones. Es un siervo de Dios, es un profeta de Dios. Dios quiere revelar a sus siervos, los profetas, las cosas que han de acontecer. La Biblia misma dice, no hará nada el Señor sin revelarlo primero a sus siervos, los profetas, pues. Creed a Jehová, dice la Escritura, segundo de Crónicas, capítulo 20. Creed a Jehová y seréis prosperados. Creed a sus profetas, o estaréis seguros, perdón. Creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Porque se suponía que la palabra profética era una palabra que procedía del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos. La voz del profeta era la voz de Dios para un pueblo en necesidad, que iban a ser edificados, exhortados, consolados. Si esos son los propósitos de la profecía, por lo menos en el Nuevo Testamento así lo declara 1 Corintios capítulo 14, pues esta palabra tenía que venir para poder sacudir a la gente, para poder hacerle ver su mal proceder, su mal camino y poderlos hacer cambiar de dirección y que fueran a la presencia de Dios una vez más, humillados, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar jamás. Esto, de nuevo alcé mis ojos y miré, es que la bendición de Jehová quiere venir, quiere derramarla a Dios desde su presencia, desde el cielo, desde arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del monte vendrá mi socorro? No, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Dios quiere derramar su unción celestial sobre cada una de nuestras vidas.
La bendición de Jehová no se encuentra en una farmacia, ya no se encuentra en una librería de esta tierra, se encuentra en las despensas celestiales. Y cuando clamamos y se abren los cielos, Dios derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero esto es continuo y es algo interesante. De nuevo, alcé mis ojos y miré. Quiere decir que hay que poner los ojos en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, porque hemos muerto al pecado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Colosenses capítulo 3. Por tanto, si pues habéis resucitado con Cristo, como es el texto bíblico que lo dice Colosenses 3:1, entonces poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Pongamos nuestra mirada, como dice la Escritura, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a encontrar en Él bendiciones y beneficios maravillosos para cada una de nuestras vidas. Vamos a estar no viendo lo cotidiano, lo normal que se desarrolla sobre la tierra. No vamos a estar viendo solo el problema aquí, el vandalismo allá, la dificultad aquí, las dificultades allá. Acaban de estar dando una noticia terrible, pues una niña de 8 años que fue enviada por sus progenitores para que pasara al otro lado, allá a los Estados Unidos, al famoso sueño americano. La violaron 3 tipos, pues, sin escrúpulos, sin valores en sus corazones, incluyendo el mismo coyote al que le pagaron como $7,000 para que la pasara de la frontera. Es terrible, ¿no? Es algo pues sin precedente, algo inaudito, algo inexplicable, algo que solamente se da cuando los corazones viven una vida de degeneración y depravación total. Pero debemos mirar las cosas de arriba para que entonces nuestros valores, nuestros principios, nuestros proyectos de vida sean diferentes a lo que el mundo entero tiene. El mundo entero vive como le da la gana vivir, pero nosotros debemos vivir en otro nivel, un nivel diferente. El primer culto hablábamos de el sueño que tuvo Jacob y que veía una escalera que estaba tocando una parte de la escalera, la tierra, y la otra parte tocaba el cielo. Y allá en el cielo estaba Jehová, ahí en el otro extremo estaba Jehová, para poder decirle a Jacob que estaba teniendo un sueño glorioso, en verdad, para decirle: yo soy el Dios de Abraham y yo soy el Dios de Isaac. Todavía no se declara yo soy tu Dios también, o el Dios de Jacob, como fue después revelado a Moisés, allá cuando estaba Moisés frente a la zarza ardiente, que ardía en fuego y no se consumía porque Jehová estaba en la zarza. Éxodo capítulo 3. Si usted recuerda, ahí se reveló Dios a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y hablábamos de que la historia no debería decir así. La historia debería decir: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Porque Esaú era el primogénito, aunque era gemelo Esaú y Jacob, pero Esaú abrió matriz, bendito el que abre matriz. Y este fue el que nació primero, pues Jacob salió agarrado del calcañar de su hermano, del talón de su hermano, pero aquel fue el que primero nació. Entonces, o el que salió primero, pues. Y entonces debería decir la historia, o la palabra debería decir: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero Esaú vendió su primogenitura. Esaú vendió la bendición de Jehová sobre su vida por un plato de lentejas. Por bobo se metió, insensato, se metió en graves problemas. Después quiso la bendición y lloró amargamente, porque solo le toca llorar aquel que después de estar actuando de manera negativa, al final pasa momentos críticos o de aprieto. Solo quiero ver, dice la gente, solo quiero probar, dicen la gente, solo quiero tocar, dice la gente. Pero después de que miran, prueban y tocan, lo último que les va a tocar hacer es llorar, porque después de esas 3 acciones, lo más seguro es que se metan en camisa de 11 varas, espiritualmente hablando, en problemas, y pasen momentos difíciles en su vida. En su vida espiritual, en su vida material, en su vida laboral, en su vida familiar y en todas las cosas. Pero estaba la escalera, y esa escalera tenía peldaños, claro está, para que se pudiera ir subiendo en esos peldaños para pasar de un nivel a otro. Esa escalera representa la providencia de Dios, la manera como Dios en su amor y misericordia se manifiesta al ser humano, con el propósito de poder tener continuamente comunicación entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que Dios está revelando al profeta. Quiere tener comunicación con él siempre. Dios quiere tener comunicación con sus siervos siempre. Nosotros, la iglesia, somos siervos del Dios Altísimo. Debemos tener comunicación con el Dios Todopoderoso siempre. Aleluya.
Y de esa manera ir pasando de un nivel a otro para poder alcanzar la bendición de Jehová, que enriquezca nuestra vida y que no añada tristeza con ella, sino estemos alegres y nos deleitemos continuamente por la bendición de Jehová operando en nuestras vidas. Y es más, la escalera tocaba en la tierra y tocaba en el cielo. La Biblia dice que Jesús declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre, o nadie puede accesar al Padre, como usted lo quiera decir, si no es por mí. Esa escalera, lo digo con respeto a Dios y a ustedes, tipifica o puede representar la misma persona de Cristo en su naturaleza hipostática. Jesús como hombre tocando una parte de la escalera, la tierra, 100% hombre, tocando la otra parte de la escalera, el cielo, Jesús 100% Dios. A través de Jesús podemos tener comunión con el Padre Celestial. El intermediario, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, como dice la Escritura. Y podemos tener una bendición y escalar peldaños en los niveles espirituales para poder ser mejores cada día y alcanzar poco a poco la perfección total en Cristo Jesús. No somos perfectos todavía, pero de todas maneras vamos hacia adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay que tener comunicación y esto debe ser algo normal. La normalidad debe ser platicar con Dios y tener revelaciones de Dios todos los días de nuestra vida. Si usted platica con Dios, Dios se revelará a su vida. El que busca halla, dice la Biblia. El que busca encuentra, el que toca se le abrirá. El que pide recibe. Pues entonces hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar a la puerta para que se abra. Y de esa manera Dios nos bendecirá superabundantemente. Y algo nuevo vamos a encontrar, porque Dios siempre va a manifestar sus misericordias, que son nuevas cada mañana, y a través de sus misericordias va a revelar cosas hermosas y especiales a través de nuestra vida. Y él, el profeta, después, o de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Le dije yo, un tipo de libro, pergamino, un tipo de esos manuscritos que estaba escrito por un lado y por el otro lado también. Vea lo que dice: y me dijo, ¿qué ves? Siempre, o normalmente, el ángel que hablaba con el profeta le pregunta siempre esto: ¿qué ves? Para ver cuál es la visión real que él tiene, para ver qué es lo que realmente está viendo. A veces nosotros no podemos ver lo que Dios mira, pues los pensamientos de Dios son diferentes y más altos que los nuestros, y los caminos de Él igual. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Algo debemos nosotros contemplar. Y si vivimos en el Espíritu y no andamos en la carne para que las cosas de la carne se manifiesten en nuestra vida, sino al contrario, caminamos en el Espíritu para no satisfacer los deseos engañosos e infructuosos de la carne, entonces algo hermoso vamos a recibir de parte de Dios. Y Dios nos va a preguntar lo mejor: ¿qué estás viendo? Se recuerda que en una oportunidad Jesús tocó la vida de un ciego allá y le preguntó: ¿qué ves? Y el ciego le dijo: veo los hombres como si son árboles. Entonces después lo sacó del lugar y le puso la mano sobre los ojos, y entonces para que pudiera ver de forma completa, de forma total. A veces el estar en medio de un montón de situaciones difíciles o en medio de toda la gente que nos rodea no nos permiten recibir a plenitud la bendición de Jehová, porque estamos con interferencias en todos los alrededores. Y esto no nos permite tener el mensaje directo de Dios de una forma plena que venga a impactar totalmente nuestro ser. Pero Dios quiere bendecirnos y pregunta: ¿qué vemos? Para sacarnos de algún error, para enseñarnos adecuadamente las cosas. ¿Qué ves? ¿Qué entiendes de esto? ¿Comprendió lo que le estoy explicando? ¿Entiende lo que quiere decir esto? ¿Se da cuenta cómo es que yo lo quiero bendecir? ¿Se da cuenta cómo es que quiero prosperarlo? ¿Entiende en verdad? ¿Quiere romper maldiciones? ¿Quiere cancelar esto? ¿Quiere revertir estas situaciones? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Lo entendió? Dios nos pide que le declaremos qué es lo que nos falta por comprender, para que de esa manera pueda Él explicarnos por su Espíritu Santo de manera adecuada todas las cosas. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo número 2 que la unción del Santo, eso quiere decir la unción del Espíritu Santo de Dios, nos enseñará o nos revelará, si usted quiere verlo así, todas las cosas. Eso significa que Dios nos va a dar a conocer lo que es verdad y lo que no es verdad. Eso, porque lo que está hablando el contexto de 1 de Juan capítulo 2 es de los maestros gnósticos también, que enseñaban otras cosas, pero que en medio de todo Dios lo que quiere es revelarnos las cosas para que no nos engañen las cosas negativas, o para que los falsos maestros, los que enseñan herejías, cosas torcidas acerca de la palabra de Dios, no nos engañen. Ahí vino un hermano ahora en el culto anterior y me dice: mire, hermano, quiero hacer una pregunta.
Fíjese, me dijo que en el lugar donde trabajo, yo estaba leyendo mi Biblia y que, ¿cuál versión tiene? Le dije, la versión Reina Valera, me dijo. Entonces, ve la versión Reina Valera. Aquí tenemos un experto que tiene una colección de Biblias tremenda, ¿verdad? Y que nos puede venir a decir un montón de cosas, cómo las Biblias están escritas y cómo puede ser una pequeña diferencia en traducción de acuerdo a la versión que haya. Pero me dice que esa otra persona es cristiano supuestamente y le estaba reclamando y le dio una gran regañada y hasta lo ofendió diciendo, no ande leyendo esa Biblia bayuncas, hombre. Oiga, hermano, eso no ande leyendo eso no sirve. Lea la versión que yo leo. ¿Y cuál es esa versión que usted lee? Y no le quiso decir cuál es la que lee. Entonces parece chistoso, no parece ridículo, pues, porque si en realidad estas son versiones raras las que tenemos, que nos den una versión adecuada, pues, para que no nos equivoquemos. Pero no, hay gente que cree, y el hermano ahí pues todo afligido, estaba preocupado y me dice, ¿será, hermano? Usted léala, hombre varón, le digo. De todas maneras, es que porque usted no sabe quién era Casiodoro de Reina, o quién era Reina y el otro, ¿verdad? Cipriano de Valera, usted no sabe quiénes eran, que eran curas, que eran monjes, que no sé cuánto, que olvídese, le dice que le pegó una gran devanada. Pues sí, de todas maneras, Lutero también era monje, pues. Y sin embargo hizo una revolución tremenda, clavando 95 tesis allá en aquella catedral y haciendo una gran revolución. Algunas cosas no las cambió, algunas cosas permaneció igual. Sin embargo, él fue un reformador, un reformista. ¿Por qué? Porque Dios habló a su vida. Es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, de todas maneras. Y cuando Dios nos cambia y nos toca, entonces hay algo nuevo que va a suceder en cada una de nuestras vidas. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros, pues. No importa de dónde vengas, lo importante es cómo estás ahora, pues. Si de quién vino, bueno, algunos nacieron en el Evangelio y gloria a Dios por eso, pero la mayoría nacimos ¿cómo? Pues nacimos en un hogar no cristiano o en un hogar muy religioso tal vez. ¿Y cómo se convirtió al Señor? Después de un montón de situaciones difíciles, pues. ¿Cómo se ha consagrado a Dios? Después de un montón de problemas. Entonces, claro, no lo pueden juzgar por lo que usted fue antes. Ahora está en Cristo Jesús. Y ahora que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo menos debería ser eso lo que acontezca en nuestra vida, que haya cambios completos, continuos, radicales en cada uno de nuestros corazones. Ahora mire esto, pues. Y me dijo, ¿qué ves? Y él le responde lo que mira, ¿no? Y respondí, versículo 2, Zacarías 5:2, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. La versión NBI dice que estos son 10 metros y 5 metros. Las medidas, la tabla de pesos y medidas que hay en algunas Biblias me hablan del codo, que es desde el dedo mayor hasta acá, a la articulación del codo, que mide 45 centímetros. El libro de Ezequiel, o en el libro de Ezequiel, el codo mide 52 centímetros. Si usted multiplica 10 por 45 le va a dar 450. Si multiplica 20, que es el doble, por 45 le va a dar 9, pues, o le va a dar 90. Con el punto decimal, eso significa que puede traducirse como 450 metros o 4 metros y medio y 9 metros. La otra versión, NBI, dice 10 y dice 5. Bueno, pero de todas maneras, por ahí está poco más o menos la medida. Era un volado grande, pues, que andaba ahí en el aire. Era un rollo gigante que estaba en el aire. Algo de 9 metros no es tan pequeño, pues. Este espacio de aquí para allá, de pared a pared, tiene como unos 14 metros aproximadamente, tal vez un poquito menos. Entonces calcule usted, pues, un poquito así, 9 metros, algo, un rollo que vuela, un pergamino que se desenrolla en el aire para mostrar ahí desde los cielos algo que está sucediendo en la tierra, algo negativo que está aconteciendo. Así como aquellos aviones que tienen una cola, que tienen un mensaje que va ahí diciendo algunas cuestiones, anunciando algunos artículos del hogar o anunciando en algún momento dado hasta que Jesús es Señor de esta nación, pues. Y que acepta a Jesucristo porque Él te quiere salvar y perdonar tus pecados, etcétera. Pues de la misma forma, un rollo gigante volando ahí, poco más o menos de esas medidas 9 metros por 450. Entonces mire, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y, quiere decir 9 metros y 10 codos de ancho, a lo ancho 450. Es interesante, ¿no? Algo tenía que notarse ahí en las alturas y la gente viendo. La gente somos ahí bien curiosos, ¿no? Si algo así sucede,
pues toda la gente va a levantar su mirada al cielo y mira lo que viene allá, mira, ve qué será, una sábana, mira, tiene letra, mira qué bonito, pues. Y las letras relucientes a lo mejor, o de una pintura así muy penetrante, pues, a la vista humana. Ahora mire lo que sucedió, versículo número 3. Entonces me dijo, mire, él dijo que vio un rollo, pero entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Oiga esto, porque todo aquel que hurta, que roba, como está de un lado del rollo, será destruido. Los ladrones no heredarán el reino de Dios, de todas maneras. Los mentirosos tampoco. Y oiga esto, ladrones, esto quiere decir eso, pues todo el que hurta, el que roba, los ladrones serán destruidos. Y todo aquel que jura falsamente, que toma el nombre de Dios en vano, que juega con las cosas de Dios, que hace promesas y no cumple, que se vuelve hasta cierto punto pues mentiroso, si usted lo quiere ver así. Esta versión que tengo acá también dice: este libro representa la maldición que pronto caerá sobre toda la tierra. En un lado está escrita la maldición que caerá sobre los ladrones, en el otro lado está la maldición que caerá sobre los mentirosos, esos que usan mi nombre para hacer falsos juramentos. Ladrones y mentirosos. Ahora note esto, eso es lo que significa ese rollo, Zacarías. Ten en cuenta que hay un remanente fiel. Ten en cuenta que esto solamente para que se anide en aquellos que han actuado de esa forma o de esa manera. Que no va a ser el juicio general para poder raer de la tierra a todo el mundo. Que se vayan, vaya pues como el dicho, justos por pecadores. No, Dios es justo y sus juicios son rectos y son verdad. Entonces Dios va a actuar de manera adecuada y va a reprender al que tiene que reprender. Ahora, ¿a quién exactamente lo meten preso así a cada rato por ser mentiroso? Pues no a cada rato sucede eso, que usted ve ahí en el periódico que van a ir a un juicio porque una persona mintió, porque fue un mentiroso, y entonces lo van a juzgar y lo van a condenar a 20 años de cárcel por mentir. No necesariamente. A veces esto de la mentira se traduce en un montón de cosas más, ¿no? Robos y un montón de corrupciones internas, pues por eso es que lo pueden juzgar, pero exactamente por una mentira. Pero para Dios esto no es algo agradable, porque el padre de mentira es el diablo y Satanás, y por lo tanto entonces esto no conviene que pueda permanecer en medio del pueblo santo que Jehová ha escogido para que le rinda loor, le dé alabanza y le dé adoración. Por lo tanto entonces le dice a Jeremías: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no han obedecido mi ley, porque ellos han roto sus pactos conmigo, porque ellos han jugado conmigo. Si a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla, dijo el sabio en el Eclesiastés, porque es mejor que no le prometas nada y no que prometiéndole algo a Dios no lo quieras cumplir después. Y si estás jugando con Dios, entonces las cosas van a ser duras para cada uno de nosotros después, más adelante. Entonces me dijo, versículo 3: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, no se escapará nadie, pues. Esto es algo general, el juicio es general, es sobre toda la tierra. Por lo menos en este caso, pues como es algo profético que estaba o que tenía que suceder, es algo de la tierra pues habitada ahí, pues de esta nación en la que estamos ahí. Podría estarle diciendo Dios a Jeremías o el ángel a Zacarías, perdón, para decirle: esto es lo que va a suceder aquí en esta tierra. General. Ahora, de todas maneras, si esto usted lo interpreta a nivel mundial, de todas formas a su debido momento Dios juzgará a cada uno conforme ha sido su obra también. Y los mentirosos tampoco van a heredar el reino de los cielos. Y los que hacen este tipo de cuestiones robando tampoco van a estar exactamente metidos en la presencia de Dios. Ahora, el que robó, se arrepintió y ahora es un hijo de Dios, es una cosa diferente. Pero alguna consecuencia tuvo que haber pagado, con seguridad. Pero de todas maneras, el que es nueva criatura en Cristo Jesús es diferente. Eso téngalo por seguro, porque Jesús pagó en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. De todas maneras, depende de nosotros nuestra actitud para con Dios. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra,
porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, escrito de un lado, será destruido. Me pareciera como que el rollo se daba vuelta para que la gente lo viera, la contemplara. Esto es la parte A o la cara A y esta es la cara B. Y el rollo como que giraba, volaba, pero pareciera que daba vueltas para que toda la gente leyera lo que estaba ahí. La maldición que viene sobre ustedes porque han robado es esta. Y la maldición que viene sobre ustedes porque han mentido o jurado falsamente también es esta situación. Va a caer sobre ustedes algo que va a pesar, que va a ser de destrucción para sus vidas. Y para que esto suceda, y esto, hermanos amados, si usted recuerda la historia del pueblo de Israel, esto tendrá que ver o tendrá que identificarse, eso de la maldición que caerá sobre los que roban, sobre los que mienten, juran falsamente, los que son idólatras, los que no hacen la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con lo que ha sucedido a través de la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo fue llevado en cautiverio en diferentes épocas, diferentes situaciones, diferentes lugares, para poder pagar debido a la insensatez, idolatría, desobediencia, necedad del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Vea lo que sigue diciendo, pues, para que se dé cuenta que así es. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Y alguien podrá decir, pero de Dios procede una maldición. Es que vea una cosa interesante. No, si es que Dios es bueno y no, la Biblia hasta nos menciona, Señor, el mismo David, el mismo salmista decía que maldigan ellos, pero bendice tú, Señor, es que tú bendices porque tú eres bueno y tú hablas en bien. Sí, pero el problema no es tanto que Dios quiera lanzar esa maldición porque Él es fuente de maldiciones nada más, sino que la desobediencia a la palabra bendita de Jehová acarrea, ocasiona sobre la gente maldiciones sin necesidad que Dios pronuncie nada, sino que está escrito que así va a ser de todas formas. Pero Dios puede pronunciar de todas maneras algo en contra de su pueblo, en contra de sus hijos, porque Dios al que ama disciplina de todas maneras, pues. Y Dios lo que quiere es ayudarnos para que seamos nosotros perfeccionados en nuestra manera de vivir. Ahora, esto es largo realmente para poderlo desglosar todo, pero vea por lo menos aquí el versículo 4, a ver si llegamos un poquito adelante. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. Oiga, llegará a cualquiera de las casas donde haya alguien que actuó de esta manera, robando, pues va a llegar la maldición, va a aparecerle el problema, va a tener que pagar por lo que hizo, pues. Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Hermano, el que está bajo maldición, sucede algo terrible. Siempre va a ser así. El que vive bajo una maldición, nada le sale bien. El que vive bajo una maldición tiene la puerta de escape aquí enfrente de sus ojos, pero sus ojos están velados, están pero vendados, no mira nada, no entra, y se le abren las puertas, entra, le dice Dios, y no oye porque sus oídos están tapados también. La Biblia misma dice Jehová, no es que yo haya acortado mi brazo para no ayudarles, o mi mano para no ayudarles, no es que yo haya agravado, tapado mi oído para no escucharles, son sus iniquidades los que han hecho separación entre ustedes y yo, dice Jehová. Por eso es que no reciben la bendición que ustedes necesitan o esperan. La puerta de bendición está ahí. Pero no solamente uno no entiende que hay algo ahí, sino que tampoco la puede ver. Y como no entiende ni mira, entonces se sigue hundiendo y consumiendo en el pecado, bajo la maldición y bajo la destrucción que Dios ha establecido para esa situación que se ha presentado en la vida de X persona sobre la faz de la tierra. No hay que, mire hermano, no es cuestión de juego esto. Y no hay que andar jugando con Dios, en otras palabras. Pues la gente cree que esto es fácil, que esto es chiche, ¿verdad? No fregues, hombre. ¿Ha oído los dichos famosos? Si yo voy a ir a chupar con el diablo en el infierno. Ajá, está bien, pues. Está bien, así dice la gente, ¿no? La gente así se expresa. No, hombre, yo soy más corrupto que el diablo, yo soy más diablo que el diablo. Vaya, pues está bien. El problema es cuando estén metidos en el lago de fuego y azufre. Bueno, a Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando aquí con la gente santa, pues la gente de la iglesia. Esto lo estamos viendo porque es una cuestión que se presentó en la historia y con el propósito de ver o tratar de cubrir todas las profecías o todas las visiones que el profeta Zacarías tuvo. Pero aquí hay pueblo santo de Jehová y aquí hay gente que está escondida su vida con Cristo en Dios.
Y aquí hay gente que está haciendo la voluntad del Señor todos los días de su vida. Y por lo tanto, cuando el Señor venga a levantar a su pueblo, esta iglesia presente tendrá que ser levantada para estar en las bodas del Cordero con Jesús de Nazaret. Entonces esta maldición no es para usted, pues, pero de todas maneras hay que verlo, hay que analizarlo. ¿Cómo va a ser consumida la gente que viva en esa condición, en ese estado, en esa actitud negativa, en esa corrupción y en ese pecado? Estaba en un culto yo de acción de gracias y me impresionó una persona. Bueno, pasó alguien a hablar y dijo palabras como estas. Dice, por la mañana hicimos un acto profético, dice, y pues pedimos perdón a Dios por que quizás de manera inconsciente le habíamos robado a nuestros empleados en algún momento dado. Entonces, pero Dios es bueno, dice, y pues hemos renovado nuestros pactos y le hemos pedido perdón a Dios. Bueno, hasta ahí normal, ¿verdad? Pero después pasa otra persona y dice, solo quiero aclarar algo, dice, no es de manera inconsciente que hemos robado o que le robamos, sino que de manera consciente. Y se destapó, man. Y dijo, y acá, dijo, eso está renovando pactos, eso es pura farsa, dijo, porque eso lo hacemos todos los años que tenemos culto de acción de gracia. Aquí, dijo, el problema es que nosotros aquí venimos a fingir, pero a la hora después de este culto ni nos conocemos ni nos hablamos, sino que nos odiamos. Hermano, se dio una descosida ese hombre. Yo estaba impresionado, pues. No es fácil venir a descubrir esas situaciones, ¿verdad? O cosas como esas. No es fácil venir a revelar ese tipo de situaciones difíciles que se pueden dar. Estoy hablando en la vida del pueblo santo de Dios, pues. Porque cualquiera dirá allá afuera, no, pero ya son inconversos, está bueno, pues ellos viven así, pues les da la gana, como les da la gana vivir. Estoy hablando de gente de Dios. Claro, eso daba lugar a que pudiera haber una restauración después, mejor todavía. Porque siendo honestos y aceptando las cosas que hemos hecho y confesándolas al Señor, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Qué tremendo, qué especial. Entonces va a ser consumida. Ahora mire esto, versículo 5: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Alza otra vez la mirada al cielo para que te des cuenta cómo continúa la revelación para tu vida, Zacarías. Y dije, versículo 6, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Efa, no esta es contracción de elefante, ¿verdad? No, efa es una medida básica, una medida, una unidad de medida básica para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Un efa. Y esta efa, también la NBI la traduce como 20 litros. La tabla de pesos y medidas que está en algunas Biblias, ahí atrás, antes de la concordancia, cuando tienen concordancia o tienen tabla de pesos y medidas, últimamente a las versiones ya no les ponen esa tabla de pesos y medidas porque tienen glosario y tienen fotos y tienen otros volados, ¿verdad? Algunas notas, algunas cosas ahí. Digo mapas, pues, fotografías así de mapas. Algunas veces traían mapas también las anteriores, pero de todas formas lo traduce como una unidad básica de medida, pero la traduce como 37 litros. 37 litros. Es un efa. O sea que es un recipiente algo grande, pues, para poder depositar esa cantidad de litros, ¿no? Un litro, bueno, esta botella que tengo allá, que tengo yo aquí, es 1,5 litros. Un litro es un poco más pequeño, como por acá. Entonces 37 botellitas de estas podían caber, ¿verdad?, con su contenido en un recipiente ahí, un cajón ahí. Bueno, de todas maneras, véalo usted. Y esto es interesante, para mí es interesante, pues. ¿Por qué? Porque mire qué simpático esto. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra, el pecado continuo, la maldad proliferada, como usted lo quiera traducir. Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y vea esto, qué interesante. Versículo 7, y aquí levantaron la tapa de plomo, estaba tapado aquel recipiente con una tapadera de plomo,
y cuando la destaparon, vieron allá dentro del recipiente una mujer que estaba sentada en medio de aquel efa, en medio de aquellos 37, llámele, de litros que tenía ahí, de medida, de granos básicos, lo que sea que estaba ahí midiéndose. Ahí estaba sentada en medio una mujer, así como la mujer muchas veces en la Biblia puede ser traducida o interpretada o tipificada por la iglesia, o la mujer esta puede tipificar la iglesia en sus actitudes, en sus conductas, en su forma de ser. Pues también en este caso acá esta mujer tipifica la maldad existente en medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo de Israel. Destapan aquella unidad básica de medida, y oiga esto, tiene que ver algo interesante, porque es algo para medir, y en la medida lo que había no era bienestar, lo que había no era algo productivo, porque había alguna medida de grano básico ahí, una unidad básica para medir algo que la gente podía tener o disfrutar en su casa si tuviera un efa de algún grano ahí, trigo, cebada o alguna cosa por el estilo. Pero ahí estaba dándose cuenta que esto no iba a producirse adecuadamente, que no iba a haber fertilidad, que no iba a haber multiplicación, que no iba a haber desarrollo, porque había metido en medio de toda esa unidad de medida la maldad. Había una mujer que estaba sentada ahí, y oiga, sentada quiere decir que se había apoltronado ya, se había acomodado de tal forma que no la podían sacar con facilidad de ese lugar. ¿No será que eso es lo que acontece muchas veces dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios? Que la maldad se entroniza y cuesta mucho trabajo después echarlo fuera, y cuesta mucho trabajo después reprender todo aquello y derribar las fortalezas que el diablo ha levantado, y hay que bombardearlas de manera espiritual, de manera potente, con las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de todo tipo de fortaleza, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es interesante, en verdad. Y oiga esto, destaparon para ver qué había, se dan cuenta que ahí estaba la maldad, pero me llama la atención que estaba tapada. ¿Por qué? Para que no siguiera contaminando a otros, porque hay que apartar la maldad, hay que echarla fuera. Y Dios quiere bendecirnos de esa forma. Si haya gente que amen a Dios por sobre todas las cosas y aborrezcan el pecado por sobre todas las cosas también sobre la faz de la tierra, Dios quiere apartar todas esas cuestiones negativas y hacer lo que a veces hasta hemos cantado, que alguien lo cantaba por ahí, que después la iglesia entera lo anda cantando: espíritu de temor, huye; espíritu de maldad, huye. Y toda la gente lo dice así, ¿no? Espíritu de hechicería, espíritu de corrupción y lo que sea. Porque esta maldad genera no una cosa, sino que miles de cuestiones negativas. Por eso es necesario transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo número 12. Necesitamos ser diferentes. Y dije, ¿qué es? Versículo 6. Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra, el pecado, la maldad. Y aquí levantaron la tapa de plomo, abrieron aquel recipiente, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Ahí estaba la maldad. Y oiga, si no lo ve así o lo cree, mire el versículo 8 pues. Mire el versículo 8. Y él dijo: esta es la maldad. Entonces el mal personificado ahí. Esta es la maldad. Y oiga esto: y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Parecería que cuando abrieron, aquella maldad quiso salirse. Y vea cómo dice esta versión, para que usted lo vea. Luego el ángel salió y me dijo: fíjate en lo que acaba de aparecer. ¿De qué se trata?, pregunté, y el ángel me explicó: se trata de una medida. Con ella Dios ha medido toda la maldad de este país. Ah, mire, ahí estaba. Por eso la mujer estaba ahí sentada. La medida tenía una tapa de plomo. El ángel levantó la tapa y pude ver que allá adentro estaba una mujer sentada. Esta mujer trató de salir. Ah, mire aquí. Esta es la maldad, y la echó dentro del efa. Ya estaba dentro. ¿Por qué la echó dentro del efa? Si ya estaba dentro, pues. Porque parece que cuando le abrieron la tapadera dijo: aquí me aprovecho y me salgo, y ahora voy a contaminar más todavía al pueblo, ahora voy a destruirlos por completo. Al diablo no hay que darle una oportunidad, porque si se le da una oportunidad, el viejo hombre se sube otra vez y nos perturba y nos despedaza.
Hay que tenerlo pisoteado en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora mire, para que siga leyendo, o para que podamos seguirlo leyendo en esta versión. Esta mujer trató de salir, pero el ángel la empujó hacia adentro. Eso es interesante, verlo a colores, eso sería bien bonito, ¿no? La mujer, cuando destapan el recipiente y la mujer se quiere salir, aquí me aprovecho, pero el ángel dice: ah, no, creíste, mamadita, que te iba a salir, pero aquí para adentro otra vez. Y la empuja de un solo, mire, y se va la mujercita ahí, la maldad vuelve a quedar encerrada. No, como que es el genio de la lámpara, que lo frotaron, ¿verdad?, para que saliera, pero después hay que meterlo otra vez, cuesta trabajo meterlo. Entonces ahí hay que dejarla adentro, no hay que dejarla salir. Hermano, hay espíritus, dice la Biblia, allá en la carta de Pedro y Judas también, si no mal recuerdo, segunda de Pedro, que fueron encerrados en prisiones de oscuridad. Esos espíritus que no guardaron, esos ángeles que no guardaron su dignidad y se han convertido en demonios, fueron encerrados en prisiones de oscuridad reservados para el día del gran juicio, y los metieron en prisiones de oscuridad porque imagínense que ya no aguantamos a veces con un solo diablo. Imagínense con un montón de espíritus malignos ahí muy fuertes para estar estorbando y perturbando la vida de los seres humanos, pues sería peor todavía. Pero Dios en su misericordia los encerró. ¿Para qué? Para que no perturben más. Entonces esta maldad no hay que dejarla salir. Es más, la Biblia nos dice algo interesante, y vea una cosa, en nuestro ser mismo: si entre sacares lo precioso de lo vil, dice Jehová, seréis como mi boca. Entonces uno dice: pero quiere decir que hay cosas viles en mí. De acuerdo, pero que hay cosas buenas en mí, porque dice que entre saquemos lo precioso de lo vil, de lo negativo, de lo que se menosprecia, saquemos lo precioso. ¿Y qué es lo precioso que tenemos? Usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, iglesia. ¿Qué es lo precioso que tenemos? La palabra de Dios ha sido metida dentro de nuestros corazones. Usted tiene las palabras de vida eterna en su ser. Aleluya, gloria a Dios. Usted tiene la presencia de Dios continuamente, las promesas de Dios. Usted tiene esa actitud buena ahora, porque ahora está en Cristo y ahora camina en santidad para la gloria de Dios. Saquemos eso para ser como la boca de Dios. La boca de Dios habla grandeza, la boca de Dios habla poder, la boca de Dios habla santidad, la boca de Dios bendice y no maldice. Gloria sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Seamos gente de bendición sobre la faz de la tierra, en otras palabras. Vea esto acá. Tengo que terminar acá porque de todas maneras no vamos a poder alcanzar a terminar. Y oiga esto, él se quiso salir, ¿verdad?, pero el ángel la empujó hacia adentro y volvió a tapar la medida. Entonces me dijo: aquí está representada la maldad. Ahí está la maldad, pero no hay que dejarla salir. Entonces, ve el versículo 9, 10 y 11. Dejémoslo pendiente porque esto es interesante, hermano. Dice que después aparecen otras dos mujeres. Aquí los hombres no aparecieron. Solo Zacarías estaba allí. Qué tremendo. Dejémoslo pendiente, pues no quiero que se vaya tarde de todas maneras. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, Señor. Eres bueno, eres fiel. Interesante la porción, Señor amado. Gracias por permitirnos compartir algo de esto. Realmente, Señor, no pretendemos ser teólogos ni conocedores ni nada, sino que estas cosas son sencillas en verdad, y quizá lo hacemos de la manera más fácil, porque es la manera que podemos hacerlo nada más. Queremos que tú nos reveles las cosas mejor, de mejor forma, para hacer las cosas también de mejor manera, y que todo el pueblo tuyo sea edificado, exhortado y consolado. Pero gracias, Señor, porque nos permites compartir esta porción de la Escritura, y oramos, Señor, para que pueda la maldad ser, como sea que se quiera personificar, como sea que quiera venir a actuar y a dañar la vida de los seres humanos, pueda la maldad ser detenida, rechazada por tu pueblo santo, Jehová, viviendo una vida de santidad para la gloria de tu nombre. Toca a tu pueblo, fortalece a tus hijos, y que no estén destapando nada, Señor, para dejar salir situaciones difíciles, sino que mantengamos pisoteada toda obra de maldad.